Nuevo bloque de información en TV Con Noticias. El sábado por la mañana, desde las primeras horas de la mañana, se llevó adelante en nuestra ciudad, en la Escuela Normal Mixta, el 9º encuentro de historiadores del norte de La Pampa. Allí se reunieron grandes personas o personajes de cada localidad para presentar sus trabajos y hablar sobre las historias que deben continuar vivas de cada uno de los pueblos. Vamos a escuchar en esta primera parte a los representantes de la localidad de Bernardo Larrudé y también de Colonia San José. La historia es un edificio grandote que se construyó muchas veces sin cimientos. Y un esqueleto que le falta carne. Vos vas a encontrar en estas historias pueblerinas mucho de anécdota, mucho de relato de pueblo. Pero cuando vos empezás a juntar esas historias y a compararlas, te vas a dar cuenta de que están contándote un pedacito de la historia de su pueblo. Y cuando tenés varias historias del mismo pueblo, aun cuando de distintos autores, te das cuenta de que tienen una característica determinada, que no siempre es igual a la del pueblo vecino y que tiene una particularidad propia, tiene algo que los distingue y a su vez hay algo siempre que los uniforma, ¿no? Traje a colación los orígenes de una lucha casi centenaria que le demandó el Sindicato Empleado de Comercio hacer respetar la ley de descanso dominical, que tuvo su origen allá en 1905 por iniciativa de Alfredo Palacio. Fue un conflicto social que no tuvo tanta trascendencia en los diarios o en los medios, pero sí el que más larga duración tuvo. Duró 100 años. Empezó en 1914, claro, los campos no era como ahora que tenemos buenos autos, que tenemos buenas rutas, así que estaban a 50 kilómetros, 10 leguas que se decían en aquellos años, era como estar en otro lado del mundo. Y venían al pueblo a surtirse de los alimentos, los elementos de primera necesidad, elementos de limpieza, repuestos para las máquinas agrícolas el domingo. Esa resistencia que de los comerciantes con esos pretextos que a simple vista parecen válidos, fueron refutados por los empleados de comercio de aquel entonces. El Sindicato de Empleados de Comercio, el Centro de Empleados de Comercio hacía apenas 2 años que había sido fundado. Y todo ese conflicto se debatió a través de expedientes, fue un conflicto burocrático si se quiere. Pero desde ese entonces hasta ahora, hasta el año pasado, que en La Pampa se extendió los beneficios del descanso dominical que regían solo para Pico, pero no en el resto del país, en el resto del país seguimos como antes. ¿Por qué razón no se reconocía eso? No lo sabemos. La colonia supo tener 700 habitantes, tiene, bueno, en su momento los inmigrantes fundadores alemanes, denominados del Volga, porque llegaron de Rusia, siendo alemanes estuvieron 120 años en Rusia, ya terminaron yéndole las cosas mal, entonces emigraron a América, muchos a Estados Unidos, otros al Brasil y muchos a la República Argentina. Y acá en La Pampa esa corriente inmigratoria fundó 3 colonias, en el sur de nuestra provincia 2, la colonia Santa María y la colonia Santa Teresa, y aquí en 1910 fundaron nuestra querida colonia San José. La colonia se funda en 1910 y ya erigen al poco tiempo una capilla, pero no dan abasto, se abarrotaba de fieles y entonces deciden construir de a poco un templo nuevo. Lo hacen enfrente donde estaba la primera capilla. Con mucho esfuerzo lo finalizan en el año 1927, es inaugurado. Yo personalmente y muchos lo consideran como el templo más lindo de la provincia de La Pampa. No solamente los pampeanos, sino todas las provincias vecinas están llegando a la colonia. Se está haciendo muy mentada la colonia San José. Para nosotros es un orgullo, ¿no? Porque no tenemos nada. Somos, creo que, de los pueblos más humildes que hay en La Pampa. Ya te digo, ¿viste? Yo creo que un historiador que quisiera escribir la historia de La Pampa hoy no debería ya limitarse pura y exclusivamente a lo que salieron publicados en los diarios de la época. Tal vez debería recurrir a este trabajo un poco amateur, un poco limitado, pero muy entusiasta y en algunos casos con un hallazgo interesantísimo. Dentro del libro hay historias en blanco y negro, en blanco todo lo bueno. En el contexto de este 9º encuentro de historiadores de la zona norte de la provincia de La Pampa, tuvimos la oportunidad de dialogar con Valentín Sastre, que llegó desde la localidad de Parera, y también con la representante de Intendente Alvear. Soy de Parera, de acá a unos 100 kilómetros de acá de General Pico,
Creo que es uno de los pueblos más antiguos de la zona norte, porque data de 1893 más o menos, con otro nombre, el Torrillo, donde hubo un asentamiento de los primeros colonos que llegaron acá a esta zona antes del ferrocarril, preferentemente españoles e italianos. Así que digo de mi pueblo que uno de los más antiguos, si bien desde 1897 cambió, porque el dueño de esas tierras donó para hacer un pueblo nuevo y se llamó, a nombre del donante de las tierras, se llamó Parera, Faustino Parera, que tiene también un pueblo en Entre Ríos con ese mismo apellido y el mismo fundador o entregador de las tierras. En realidad no diríamos que fue fundador, sino que fue, ¿cómo se llama?, el que donó las tierras para hacer el municipio de Parera. Un pueblo sin historia, no lo puedo concebir. Presentamos hoy la historia de nuestro pueblo, de Marcelo Torcuato de Alvear, porque en el día de ayer hemos estado festejando el aniversario de nuestro pueblo, el 26 de noviembre, que según dicen, y no sabemos por qué, se celebra el 26 de noviembre como fecha fundacional de 1896. Cuando las escrituras inscriptas en la provincia dice que fue un 3 o 4 de julio de 1893. Bueno, será un trabajo a seguir investigándolo e incluso acompañamos un documento firmado por Torcuato de Alvear, donde dona las tierras y donde deja todas esas hectáreas para la fundación del pueblo. Me interesa mucho este movimiento, me interesa mucho lo que hablan y lo que dicen, aunque se parezca a la de otros pueblos. Por ejemplo, tengo un señor que me escribe de Saliqueló y dice que son parecidas las historias, pero claro, en La Pampa se están escribiendo. ¿Cuál es la importancia de mantener viva la historia para los pueblos? La importancia, yo creo que es el legado que le dejamos a los jóvenes. Eso sí, ni la luz mala hizo que dejara de ir. La semana pasada, en conferencia de prensa, el ingeniero Carlos Berna dio a conocer el nombre de los funcionarios que lo van a acompañar en su próxima gestión. María Cristina Garelo de Campos fue nombrada como ministra de Educación. Allí, en ese contexto, pudimos consultarle sobre la jornada extensiva en los colegios de la provincia de La Pampa y también hizo especial referencia en poner el acento en la educación inicial. La ministra de Educación es María Cristina Garelo. La jornada extensiva es una aspiración, pero que debe hacerse progresivamente. O sea, no podemos de golpe instalar una jornada extensiva, más cuando tenemos un déficit docente muy significativo en la provincia de La Pampa. Todavía no me he juntado con la señora ministra, espero hacerlo en los próximos días y ahí voy a tener conocimiento pleno de la realidad. Pero hay una problemática muy seria que es la falta de docentes en la provincia. Esa está. Con respecto a lo que Carlitos me preguntaba, yo creo que hasta acá se ha cumplido una etapa, que es la implementación de la ley. De todo, desde los 5 años a los 18 años. Ahora lo que corresponde hacer es articular el sistema y cada una de las partes del sistema, poniendo fundamentalmente el esfuerzo en la educación inicial, ¿sí?, que deberemos completar 4 y extendernos a comenzar la extensión hasta 3, y fortalecer la formación superior en acuerdo con la Universidad de La Pampa en lo que podamos, y si no, con nuestros institutos superiores. Quien ha sido designado ministro de Educación, Burrich, ha dicho que va a hacer un trabajo, una planificación para reunirse todos los meses con los ministros de las provincias. Y uno de las prioridades a la que apunta es que en todas las provincias se empiece a enseñar inglés en la escuela pública desde el nivel primario.
A mí me parece correcto que se reúna todos los meses con las provincias, siempre que se respete la voz de cada una de las provincias. En la medida que el señor ministro de la Nación respete la voz de los pampeanos, nosotros acompañaremos o no las propuestas que él haga. Pero en ese punto están de acuerdo. Es que el inglés es el idioma de manejo universal, es cierto, pero también es cierto que nuestros chicos tienen primero que saber leer, escribir y los cálculos de la matemática. Nueva pausa en TV con Noticias. Vamos a conocer las informaciones del ámbito provincial y al regreso vamos a estar con este desdoblamiento del bloque del FREPAM que se produjo a pocos días de comenzar con el nuevo Consejo Deliberante. Cortan calles por niño enfermo. Familiares de un niño santarroceño de 11 años, con parálisis cerebral, cortaron calles anoche para reclamar la atención del menor en el hospital Lucio Molas, donde pretenden que sea sometido a una operación. Tras algunas horas de reclamo, lograron que el chico sea internado en el nosocomio público. Sin asumir, Tierno ya tiene manifestación. Un grupo de militantes de organizaciones de Santa Rosa acordó hacer la primera manifestación para repudiar la designación de Juan Carlos Tierno como ministro de Seguridad. Convocaron a una concentración para el próximo viernes a las 19 horas en Plaza San Martín. Piden ley de farmacia. El vicepresidente de la Federación Farmacéutica de la República Argentina, Miguel Ocio, adelantó que pretende sentarse con Carlos Berna para crear una ley de farmacia en la provincia. Su intención es regular la actividad de farmacia, laboratorios, droguerías y demás, donde hay un vacío legal que impide desarrollos industriales en La Pampa.